Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la teleaudiencia que nos escuchen en la mañana, la tarde o la noche. Estamos hoy día haciendo un programa en este nuevo canal de YouTube que lo lanzamos hoy como un canal de saludable y feliz, en donde trataremos temas de diferente índole que servirán exactamente para eso, para que seamos más saludables y más felices en todos los ámbitos de la vida, construyendo autoestima y construyendo relaciones que nos permitan ser productivos, ser eficaces, eficientes y progresar en nuestra propia vida diaria y también progresar a las empresas y a los sitios en donde nosotros trabajamos o laboramos, sea de forma personal o de forma corporativa. Hoy día en este canal pues vamos a tratar un tema acerca de la autoestima en la materia de psicología. Entonces, hoy tenemos la autoestima y la salud y vamos a revisar lo que es la autoestima y la salud con el tema de la salud física y mental. Quien nos acompaña es la máster Camila Rueda, quien nos va a ayudar hoy día guiándonos en este contexto de la autoestima y bueno, aquí le dejamos que se presente. Muy buenos días, tardes, noches con todos los televidentes que nos ven en este día. Primero me presento, mi nombre es Camila Natalia Rueda Moreitio, soy psicóloga clínica y magíster en psicología clínica. El día de hoy vamos a tratar el tema de la autoestima con sus diferentes variantes y las diferentes cosas que pueden afectar o no a la misma. Entonces, comencemos, por favor, Verónica, ayúdame diciendo, con las preguntas. Bien, entonces empezamos. ¿Qué es la autoestima? Primero, la autoestima es la percepción de lo que tenemos de nosotros mismos, es decir, de cómo nos vemos y cómo nos vemos nosotros frente al mundo. Obviamente la autoestima puede ser modificada por diferentes factores, tanto físicos, personales, emocionales, culturales, el contexto en el que nos desarrollamos. Entonces la autoestima siempre está en una constante modificación. Muchas gracias por la conceptualización. ¿Desde cuándo inicia la autoestima de una persona? ¿Será que la autoestima de una persona inicia en la concepción? La autoestima del ser humano inicia desde, digamos, su nacimiento, por así decirlo. Cabe recalcar que la autoestima, por así decirlo, se va creando también, digamos, en el contexto en el cual nos estamos desarrollando. Es decir, que si nosotros tenemos, digamos, una familia, por así decirlo, estable o no estable, también influye en nuestra autoestima. Entonces, nuestro concepto de autoestima primero influye en cómo vemos a los demás, es decir, de cómo vemos a, digamos, a nuestros pares, a nuestra familia, entre otras cosas. Obviamente la autoestima se va viendo y se va creciendo, digamos, por estos medios. Entonces, justamente la autoestima, mientras vamos creciendo, si tenemos estas palabras de apoyo, de logro, etcétera, y tenemos un ambiente sano, saludable, obviamente vamos a tener una autoestima mucho más feliz, por así decirlo, una autoestima mucho más buena. Igualmente el amor propio, por así decirlo, también dentro, esto nos va a servir. Pero si tenemos en un ambiente, digamos, un poco tóxico, por así decirlo, relaciones inestables con nuestros padres, tenemos como que frustración, tenemos un ambiente tóxico en nuestra familia, la autoestima directamente se va a ir perjudicando. Y obviamente no solo la autoestima, sino el tema de la personalidad, que también viene arraigada con esto, ¿no? Porque obviamente la personalidad también la vamos desarrollando, digamos, en este caso, desde pequeños, pero siempre la personalidad igual se va desarrollando de manera más fija, más concreta en nuestra adolescencia, y de ahí vamos creciendo toda esta situación. Ya. O sea, en general, ¿quiénes entonces fomentarían la autoestima de cada uno de nosotros los individuos? Ya, el fomentar la autoestima no es solo de la misma persona, porque podemos ahora escuchar que se escuchan muchos términos de amor propio, cuidado propio, etcétera, etcétera, sino que la autoestima obviamente es algo de nosotros, o sea, de cómo nos percibimos, pero obviamente nosotros somos, los seres humanos somos unas personas, somos seres sociales. Entonces nosotros, cuando somos seres sociales, por así dominarlo, necesitamos también la aprobación del otro para fomentar todo este tema de la autoestima. Así que ahora muchas veces dicen, no, es que
ahora no importa lo que diga la gente, etcétera, pero en el fondo sabemos que se necesita eso, o sea, sentimos el encajar con la sociedad, el encajar con nuestros pares. Entonces, justamente nosotros, al momento en que vamos creciendo con nuestra autoestima, los primeros que digamos que nos tendrían que desarrollar, de fomentar, de ayudar a nuestra autoestima serían nuestros padres, Sí. o el cuidador o la cuidadora que está, es decir, en este caso, si no hay padres, la tía, el tío, el abuelito, la abuelita, etcétera, ¿no? Pero justamente estos padres también influyen mucho en esta situación de la autoestima, en cómo también está la autoestima de los demás cuando nosotros nos estamos criando, ¿no? Porque obviamente nosotros podemos decir, no, pero es que empezamos ya más grandes a compararnos y decir, no, pero es que digamos mi mamá tenía una autoestima baja o mi papá tenía estas cosas, esta percepción, y también esa percepción de la autoestima es lo que a nosotros nos influye desde pequeños. Ya, o sea, los padres son en realidad los tutores, ¿no? Ujú. Quienes son los que empiezan a construir la autoestima de los niños. Es decir, los padres tendrían que educarse también para poder forjar la autoestima de los niños. Sería importante que ellos revisen estos temas. Claro, siempre es importante el educarnos. Ahora escuchamos muchas veces que hay el apoyo para padres, para madres, no solo primerizas, sino el apoyo para todos en conjunto, ¿no? Porque siempre se está aprendiendo. Uno no nace ni nada sabiendo cómo ser padre, cómo ser madre, etcétera. Uno va aprendiendo en el camino. Pero sí es importante siempre estos temas de leer, fomentarnos. Ahora encontramos mucha información en el internet, y también siento que eso tenemos que tener cuidado, ¿no? De qué información nosotros consumimos en el internet. Justamente en esto de cuando el padre pide el teléfono o los dispositivos al menor de, ¿sabes qué? Te voy a revisar qué estás haciendo. Y no lo hacen por malas personas o por querer meterse en sus vidas, ¿no? Sino también es por el medio de cuidarnos, de protegernos, porque ahora, bueno, somos muy vulnerables a cuestiones de cualquier tipo de situación que pueda verse en el mundo, ¿no? Porque el tener un perfil social, el tener redes sociales, el tener simplemente acceso a internet puede ser un arma de doble filo. Es decir, el niño puede exponerse a ciertos factores que le pueden hacer daño. Entonces, justamente los padres tienen que aprender a hacer esta filtración, a pesar de que obviamente a veces puede haber un enojo del menor, un enojo de, ay, es que tú no me dejas hacer mi vida, es que tú siempre me controlas, sino conversar, o sea, conversar con el menor y también darle el valor a lo que él dice, y no minimizar el que es que yo soy tu papá y tú me tienes que obedecer. No, porque también tenemos nosotros que valorizar las palabras, las emociones, lo que siente el menor, porque si nosotros desvalorizamos desde pequeños esta situación de decir, no, es que tú haces lo que yo te diga y punto, justamente influenciamos a la autoestima, justamente influenciamos a todo ese tema. Ya, entonces, ¿cómo influye la autoestima, o sea, el valor de la autoestima en la salud física de las personas? Cuando nosotros tenemos una autoestima, por así decirlo, sana, buena, por así decirlo, se nota. O sea, se nota, digamos, en cuando somos más productivos, hacemos nuestras actividades diarias, hacemos ejercicio, nos cuidamos, digamos, todo nuestro cuidado personal, etcétera. Cuando tenemos una autoestima baja y justamente estamos presentando algún problema psicológico, se ve justamente en estas cosas de la vida cotidiana. O sea, de la vida cotidiana, de lo simplemente de lavarse los dientes, de levantarse de la cama, de bañarse. Justamente todo esto se ve afectado cuando se tiene una autoestima baja. Obviamente hay gente que puede decir, no, sí, yo sí estoy bien, pero en realidad en el fondo no lo están, a pesar de que están cumpliendo su rol. Y hay ciertas cosas o ciertas conductas que pueden dar señales de alerta. O sea, de señales de alerta justamente esto de dormir demasiado, de estar cansado todo el tiempo, de no tener energía, de hacer nuestras actividades, sí, pero estar como que todo el día abrumado, estresado. Todo eso también influye en la autoestima. Ya, o sea, una persona, una buena construcción de la autoestima genera entonces buenos profesionales, buenos trabajadores para las empresas, ¿no es cierto? Y entonces cuando esta autoestima está baja, también se afecta la productividad en las empresas. Claro, porque digamos, si estamos en una empresa que fomenta al trabajador, que fomenta, digamos, el trabajo en equipo, que fomenta las habilidades del trabajador, que fomenta esto de que sí, tú estás haciendo esto súper bien, sí, fomentemos la autoestima, etcétera, van a tener un trabajador mucho más sano. Es decir, va a ser más productivo. Si nosotros validamos a ese trabajador, si nosotros decimos, sí, tu trabajo es súper bueno, sí, y también reconocemos las cosas que hace y decir también las cosas que están mal, pero decirlos de una manera
manera adecuada, que justamente es esto de la buena comunicación, de no coger y decirle, no, es que tu trabajo no sirve, sino coger y decir, ¿sabes qué? Esta situación podemos cambiarla por esta y podemos modificar. No desvalorizar el trabajo, porque ahora muchas veces tendemos a tener estas situaciones en que no valoran el trabajo, no valoran lo que hacemos. Entonces, obviamente, el trabajador va a ir a su trabajo y va a decir, ay, otra vez, otro día donde no me valoran, donde solo, digamos, me gritan, no me pagan lo suficiente, y justamente todo esto, o sea, los empleados no van a hacer más de lo que necesitan, es decir, van a hacerlo sí, a veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal, porque simplemente la empresa no fomenta esta capacidad, no fomenta las habilidades del trabajador. O sea, ahí necesitaríamos una capacitación, ¿no es cierto?, para poder también identificar dentro de nuestros trabajadores si es que existe algún tema de burnout, por ejemplo, que se pueda solucionar, ¿no? Porque infiere en la productividad de la compañía. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra autoestima? ¿Cómo podemos de forma adecuada nosotros mismos, ya siendo adultos, haber identificado estos problemas que podíamos haber tenido y cómo podemos nosotros mejorarlos? Como mejorarnos, siempre lo más recomendable es buscar ayuda profesional. El psicólogo, tenemos un tabú muy grande, por así decirlo, que el psicólogo solo es para ciertas personas. No, el psicólogo, cuando nosotros vamos, no solo vamos como cuestión de ya un diagnóstico, sino también nosotros tenemos que ir a un psicólogo por prevención, o sea, igual que cuando nos hacemos exámenes médicos, que cuando nos hacemos consultas, etcétera, prevenir la enfermedad, o sea, prevenir, digamos, esta situación de la autoestima, prevenir todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos al psicólogo, igualmente fomentarnos el hacer ejercicio, el hacer deporte, comer saludable, escuchar, digamos, podcasts que nos fomenten como personas, estar en ambientes sanos, en relaciones sanas no solo familiares, sino interpersonales, saber establecer límites, todo esto nos va a ayudar a nuestra autoestima y a nuestro desarrollo como persona. Ya, bueno, el establecimiento de límites es muy importante, ¿no? Porque nos permite lo que no solemos decir. La mayoría de gente no le gusta decir no y a veces terminamos aceptando cargas que en realidad no nos validan y pueden ser unas cargas bastante pesadas, ¿no? Podemos tener, ¿cuáles serían algunas actividades mentales y físicas que nos podrían ayudar con el tema de nuestra autoestima? Justamente estas actividades de ir al psicólogo, de hacer ejercicio, de comer balanceado, de cuidar nuestro cuidado físico, de cuidar lo que escuchamos, lo que vemos, los podcasts, filtrarse, saber si no, y también justamente esto de las relaciones. Entonces, justamente todo eso involucra a las herramientas o los cuidados tanto físicos como mentales. ¿Cómo podemos hacer para poder elegir de mejor manera estas filtraciones? O sea, de acuerdo a nuestros gustos. Sí, justamente, o sea, cuando yo digo filtrar la información, filtrar lo que consumimos, es sobre todo saber qué nos aporta esa situación, o sea, qué nos aporta escuchar un podcast, qué nos aporta leer este libro, qué nos aporta a nosotros como persona, en la autoestima, en nuestro amor propio, en el establecimiento de límites, entre otras cosas, o sea, saber qué nos aporta y para qué nos va a servir. En nuestra salud mental, o sea, con las enfermedades mentales que podamos desarrollar, ¿cómo influye? La autoestima en las enfermedades mentales influye mucho, porque obviamente nosotros cuando tenemos una buena percepción de nosotros, una buena autoestima, por así decirlo, y enfrentamos un problema psicológico, poder decirlo, ansiedad, depresión, trastorno límite de la personalidad, cualquier cosa influye mucho, porque, ojo, también influye mucho en las enfermedades mentales, sobre todo en la parte de las enfermedades, digamos, un ejemplo, las enfermedades por trastornos de conducta alimentaria, es decir, bulimia, anorexia, estas enfermedades influyen mucho en la autoestima, porque una autoestima baja, por así decirlo, sí tiene prevalencia en decir que se puede presentar estas enfermedades. O sea, el tema es no ser pesocentrista, ¿no? Sino buscar una salud mental que nos va a ayudar también a condicionarnos con una salud física adecuada.
Claro, o sea, no es cuestión de ser pesocentrista o no, simplemente nosotros cuando vamos creciendo justamente el involucrarse en actividades, en todo esto del tema, en este caso de la comida y eso, es muy importante porque justamente las personas que tienen este tipo de trastornos de la conducta alimentaria suelen tener una autoestima baja, es decir, se ponen a compararse mucho con las demás personas. Entonces, al momento en que se comparan con las demás personas, su autoestima está baja. Entonces, obviamente, aquí para el desarrollo y digamos, no se puede decir una cura porque no es que se curan, sino hay un tratamiento, un balance del proceso, pero no podemos decir, sí, esa persona está curada. No, siempre es muy importante tener esta perspectiva psicológica, perspectiva psiquiátrica, perspectiva nutricional de la persona, porque obviamente cuando nosotros trabajamos en equipo, cuando trabajamos, sí, en equipo y decimos, vamos a hacer esto por el campo psicológico, vamos a hacer esto por el campo nutricional y esto por el campo médico, estamos abarcando todas las áreas. Y también, ojo, no es solo de decir el profesional se tiene que encargar, no, también influye mucho la familia, las relaciones personales y todo lo que iremos construyendo. Ya. Nosotros ahora vivimos en el mundo tecnológico, ¿no? Parte del mundo tecnológico es lo que estamos hoy día aquí. ¿Qué pasa con las redes? ¿Cómo influencian la autoestima de las personas? Las redes sociales sí influyen mucho porque sí, ahora tenemos acceso al internet, a Facebook, Instagram, TikTok, entre otras redes. Y solemos nosotros, obviamente en Instagram, uno se mete, etcétera, etcétera, y empieza a ver los perfiles de otras personas. Entonces empezamos a ver el perfil de un famoso, de una famosa, y empezamos a ver su físico, en cómo es su cuerpo, cómo es su vida, etcétera. Y empezamos, ¿no? Y obviamente decimos, yo quisiera ser como ella, o etcétera, quisiera esto, etcétera. Y empezamos también a compararnos, no solo con las personas, digamos, celebridades, sino también con nuestros pares. Podemos decir que nosotros tenemos 22 años y tenemos algún compañero, alguna compañera de 22 años y que, digamos, en nuestra vida estamos recién acabando de estudiar, por así decirlo. Y esa persona ya empezó a comprarse una casa, a comprarse un carro. Y empezamos mucho a compararnos nuestras metas, nuestros logros, también esta situación de qué hacer, ¿no? No, es que yo tengo esta edad y yo no he conseguido lo mismo que la otra persona. Entonces yo soy un fracasado. Entonces justamente las redes sociales es un arma de doble filo, es un arma de doble filo que pueden ser muy útiles, de muy ayuda, porque nosotros tenemos que aprender a filtrar lo que consumimos, es decir, lo que consumimos, lo que vemos, lo que escuchamos y también ser parte de saber decir, no, esto me está haciendo daño y voy a modificar y digamos, ya no voy a pasar, hay gente que pasa todo el día en Instagram, en TikTok, todo el día viendo y comparándose con las otras personas y obviamente su cerebro va a empezar a manejarse así, como de, no, es que tú date cuenta, no estás logrando esto, no estás logrando este otro, ¿no? Por ejemplo, ahí vendría el tema, ¿no? Hay muchos niños que también se les permite revisar los celulares y las aplicaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que tener el control parental. Claro, es que es muy importante porque igualmente las redes sociales, o sea, los creadores que realizan estas redes, es decir, los fundadores de Facebook, Instagram, TikTok, mencionan obviamente que tienes que tener una edad mínima para empezar a usar estos medios. La edad mínima, por lo que yo tengo entendido, es de 12 años. O sea, desde los 12 años puedes tú crear un perfil, o sea, crear una cuenta, etcétera. Pero ahora vemos que muchos niños pequeños, adolescentes de antes de esta edad, crean sus perfiles sin una supervisión previa. Es decir, sus padres no están supervisando a quién siguen, a quién no sigue, con quién hablan, con quién no hablan. Y no es solo cuestión de la autoestima, sino también es una cuestión de exponer al infante a todos estos medios. Porque obviamente si exponemos al niño, al adolescente que ve estos programas, etcétera, de decir como que así es que tú tienes que ser así y vamos a crecer con esa perspectiva de compararme con los demás, de compararme mi vida con los otros y decir, es porque yo no tengo esta vida. Y justamente esto de no tener el control, escuchamos muchas cosas que pueden estar fuera del lugar. Es decir, puede haber algún influencer, alguna celebridad, etcétera, que pueda decir algo que pueda perjudicar a la salud, no solo mental, sino también física de la persona. Entonces, justamente los controles parentales, que no es algo que hay personas que lo usan y hay personas que no lo usan, pero es sumamente importante nosotros como padres también saber qué consumen nuestros hijos, o sea, qué están viendo, qué están viendo en el O sea, ahí crearíamos las relaciones de confianza, ¿no? Entre los padres y los niños,
que perduren pues durante toda la vida de la persona. Exactamente, porque también hay veces que, digamos, hay padres que dicen, no, es que te voy a revisar el celular porque te portaste mal, te voy a revisar el celular por esto, y otro. Pero obviamente el niño empieza a tener miedo, o el adolescente de, ay, es que me va a revisar el celular y yo tengo esto, otro. No, y justamente nosotros como padres, nosotros tenemos que promover eso, de decir, no, ¿sabes qué? Déjame ver tu teléfono porque necesito ver que estés en un ambiente seguro. ¿Cómo podemos hacer para poder elegir de mejor manera estas filtraciones? O sea, de acuerdo a nuestros gustos. Sí, justamente, o sea, cuando yo digo filtrar la información, filtrar lo que consumimos, es sobre todo saber qué nos aporta esa situación. O sea, qué nos aporta escuchar un podcast, qué nos aporta leer ese libro, qué nos aporta nosotros como persona, en la autoestima, en nuestro amor propio, en el establecimiento de límites, entre otras cosas. O sea, saber qué nos aporta y para qué nos va a servir. O sea, si nos va a servir, digamos, académicamente, si nos va a servir físicamente el aprender esas cosas, nosotros tenemos que saber filtrar así, es decir, ¿qué nos va a aportar? O sea, ¿en qué sentido de nuestra vida nos va a aportar? Muchas gracias. ¿Cómo estas elecciones nos hacen más saludables y felices? Las elecciones nos hacen más saludables y felices porque obviamente se producen o empiezan a producir serotonina, nos hacen tener un mejor ánimo, mejor voluntad para hacer las cosas, mejores situaciones. Entonces justamente eso, cuando nosotros estamos en un ambiente sano, crecemos así, o sea, estamos más felices, de mejor humor y también empezamos a descubrir nuevas cosas. Obviamente cuando estamos en un ambiente, estamos bien nosotros mismos, empezamos a ver otras cosas, empezamos a descubrir nuevos hobbies, nuevas actividades, podemos ponernos a estudiar otras cosas. Entonces justamente todo esto nos mantiene, por así decirlo, felices y ocupados y que nos llenan, no solo digamos económicamente, sino puede ser espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Muchas gracias. Bueno, está bien siempre pedir ayuda cuando necesitemos, no hay que tener miedo de pedir ayuda. Entonces aquí Camila nos puede ayudar con su consulta psicológica virtual. Entonces tienen el contacto en el 09-608-23513 o también al correo electrónico camilanataliarueda, todo junto, ¿no? @gmail.com. Y también cuando hablamos del tema de las capacitaciones, aquí también la máster pues tiene un centro de capacitaciones que se llama Episteme. Cuando un personal capacitado es un triunfo asegurado, entonces tienen varios profesionales para salud ocupacional, ¿no? En diferentes temas, ¿no? En temas de medicina, en temas de nutrición, para el trabajo, o también cuando usted necesite cuestiones personales de sus niños, de usted, de la pareja, o para las universidades o para los colegios. Entonces, al mismo número telefónico, que los vuelvo a repetir, 09-608-2313, y el mismo correo electrónico camilanataliarueda@gmail.com. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en este día y en este programa. Vamos a seguir agradeciéndoles mucho por asistir a este video. Les invitamos a suscribirse y en el próximo programa pues revisaremos otro tema. Y aquí le invito a la máster a que se despida también. Camila, despidámonos. Muchas gracias por, bueno, si llegaron hasta el final del episodio. Muchas gracias y espero verlas en una próxima ocasión. Nos vemos en una próxima oportunidad en el programa Saludable y Feliz. Hasta pronto.